¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente acá en mi taller, un rato antes, un rato después de la cena, para hablar sobre nuestras pasiones. Herramientas, oficios, fierros y por sobre todas las cosas profesamos el amor a la antigua escuela. El saludo a los amigos de siempre, al amigo Cobursa, al amigo Nico, al amigo Adriano, al amigo Tito, al amigo Cristino, Miguel, mi querido Miguel, mi amigo Daniel de Balcarce, Jonathan. Jonathan, sé que no te nombro muy seguido y estás siempre firme. La verdad, te agradezco muchísimo el apoyo. Bueno, como siempre me voy a estar olvidando de algún Nico Escarone, mi amigo. Siempre me voy a estar olvidando de algún amigo, pero bueno, sepan entender que somos algunos, no digo muchísimos, pero somos varios y a veces cuesta por ahí memorizar los nombres de todos, pero el agradecimiento sincero al amigo Cobursa, a todos los amigos que siempre están aportando algún comentario que hace que obviamente haya más contenido en el canal. Ustedes saben que todo es bienvenido. Las críticas, las opiniones, las sugerencias. A veces hay alguna crítica media destructiva y bueno, ahí atacamos, encaramos firme para adelante y nada, contestamos, no hay problema. Bueno, ustedes saben, mis amigos, los de siempre y los nuevos que se vienen acercando, les comento que a veces yo subo videitos cortitos, los que se denominan shorts. No tengo la tecnología para hacerlos con música y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, son videos que tengo guardados en la galería, en distintos lugares. Y a veces los subo. Y subí hace un día o dos un video donde estoy bastante más joven, bastante más facherito. No, mentí, un comentario al margen. Siempre hago algún chiste. Estaba poniendo en marcha un ciclomotor Zanela 50 con motor Minarelli, del cual soy fanático. Bueno, después de ver esos videos y sumado a algunos comentarios de ustedes, mis amigos, me surgió la idea, y la propuse varias veces, pero todavía no obtuve ninguna respuesta, de armar algún amigo, algún suscriptor, algún ciclomotor, en lo posible Zanela, no importa la línea, no importa si es por corte de pistón o flapero, simplemente pido que esté completo, o sea que no haya que salir a buscar repuestos, dado que es medio complicado. Que estén los dos blocks, todo lo que va adentro, y bueno, las tapas, las véntolas, el cilindro, en fin, hacer un motor a la vieja escuela, como lo hacía yo en la época que me encantaba y me apasionaba mejorar hasta donde se podía, sin alterar demasiado componentes de esos motores, dado que para mí están desarrollados prácticamente perfectos por el amigo Gustavo Morea. Digo amigo porque es una persona muy querida, no porque tengo una relación de amistad con él que me encantaría. Gustavo Morea fue en la época de Zanela Hermanos un jefe de taller, un ingeniero de la marca. Él no se autopercibe como ingeniero, pero créanme que sabe muchísimo. Bueno, hecha esta aclaración, el reel se veía, como estaba contando, un joven Tano Ilacua poniendo en marcha en la puerta de una casa, que a veces a mí me llaman o me llamaban algún muchachito que por ahí desarmó, metió mano, no pudo arreglar. El caso es que ese Zanelita se armó con un cilindro que en mi época lo conocíamos como el Euro 80. O sea, llevaba la motito de 50 centímetros cúbicos, 48 centímetros cúbicos, lo llevaba a 80. Había que trabajar un poquito, el cilindro encajaba perfecto
Bueno, pero había que trabajar un poco en lo que era tapa de cilindros, porque obviamente teníamos otro diámetro, y había que trabajar un poco en la carburación, ¿no? Obviamente. Que por ahí generalmente simplemente con buscar un chicler o calibrar un chicler a la medida se podía dejar andando muy bien. El tema particular de ese ciclomotor es que yo ya lo había empezado, lo había armado de grande, o sea, no era mi época de andar en los ciclomotores. Yo ya ahí, en esa época, en ese reel, que no hace tantos años, yo ya había pasado la etapa de los Fiat 600, los Torino, ya había sido padre, o sea, eso lo hice a modo de favor. Pero bueno, viene la anécdota de cómo se trabajó en ese motorcito para que de los 5 caballos y medio que estaba pensado que dé, llegue casi a los 7, 7 y medio. Una mejora bastante importante, que bueno, vos dirás, ¿cómo mediste esto? Con distintas maneras, con balanzas, hay maneras de medir esas cosas. Bueno, después voy a detallar cómo se hizo la prueba, pero con una balanza de esas de tirar, así logramos saber la diferencia de potencia que habíamos logrado. Digo habíamos porque el dueño, el chico, me estaba dando una mano. Lo que yo trabajé en eso fue el cárter de compresión. Los amigos que conocen los motores de 2 tiempos, no les tengo que dar demasiada explicación, pero por ahí algún amigo que desconoce el funcionamiento de un motor 2 tiempos, desconoce que el cárter, lo que se conoce como cárter en un motor de 4 tiempos, que es el depósito de aceite, en el de 2 tiempos es para que la mezcla aire y nafta ingrese y cuando el pistón baja la hace subir a la cabeza del cilindro. Resumiendo, ¿no? Tendría que tener un pizarrón para hacer un dibujito de cómo son los 2 tiempos de un motor. En fin, el cárter lo pulí a espejo, lo pulí verdaderamente a espejo. Después la biela la trabajé, la dejé como la conocíamos nosotros en aquellos años, la llamábamos biela a cuchillo, porque cortaba poco mejor los gases al momento del choque, cuando está bajando el pistón y está comprimiéndolos para que suban, como dije, a la parte superior del cilindro. Después, bueno, el pistón lo trabajé también bastante. No soy de los que alivianan el pistón agujereándolo y ese tipo de cosas. Por ahí le hago algún surquito donde veo que no perjudican nada, algún pequeño surco con una hojita de sierra, lo suelo trabajar de esa manera. Y la cabeza le di cierta, si bien son ovalados, en forma simétrica, logré darle cierta, llamémosle, inclinación para que los gases de escape fluyan más rápido, o sea, sean direccionados por la cabeza del pistón hacia lo que es la tobera de escape. Bueno, como dije, la tapa de cilindros la trabajé puliéndola a espejo. La bajé un poquito para darle un poquito más de relación de compresión. Y bueno, la cabeza del pistón, además de las ranuras que le dije para que aguanten la expansión, lo que hice fue pulirla a espejo también. Entonces no se produce ningún choque de gases, fluyen rápidamente hacia el exterior, logrando una buena mejora. Otro punto importante a tener en cuenta en esos motores son los embragues centrífugos. Dado que bueno, están pensados para que peguen, para que empiecen a atacar en lo que es la campana de embrague entre 1800 y 2200 vueltas. Ahí es digamos, la salida óptima para un ciclomotor estándar. Bueno,
había dos opciones bastante marcadas. Estaba el embrague a zapatas, que verdaderamente es un embrague precioso, embrague hermoso, embrague a zapatas con resortes, que como dije, pegaba aproximadamente entre las 1800 y las 2200 vueltas. Después estaban los embragues de goma centrífuga, o sea, de embragues centrífugos de goma, quise decir, que era un centro de aluminio en tipo estrella, que cuando giraba con cierta velocidad, que le imprimía obviamente la punta del cigüeñal, la goma se expandía chocando con la campana y obviamente generando la tracción. Bueno, ¿cómo podíamos hacer para que tenga un poquito más de salida, dado que ya le habíamos cambiado la relación, piñón-corona? Y las opciones que había de embragues eran los de competición, son embragues que pegan a muy altas vueltas y verdaderamente los motores duran muy poco. Los motorcitos por ahí están a un régimen de 6-7 mil vueltas, créanlo, es así, para que pegue el embrague y recién salga y parece una motosierra. Entonces, bueno, tenía dos opciones, o comprar un embrague centrífugo de goma y trabajarlo. ¿Cómo trabajarías, Tano, un embrague centrífugo? Y una de las opciones sería achicarlo un poquito en el diámetro de la goma. Entonces va a tener que girar más, con más revoluciones por minuto, más RPM, para que logre la expansión y pegar, hacerse solidario con la campana y tener la tracción. Entonces el pique sería más rápido. O bueno, lo que hice, dado que soy fanático del embrague que en nuestra época denominábamos alfajor, buscarle un resorte un poquito más pesado. Para que, bueno, de esas 2200 vueltas que tenga que salir, por ahí pegue cerca de las 3000. La motito había quedado verdaderamente un misil. Era muy rápida, estaba linda. La verdad que había quedado muy bien. Por pedido de este amigo, se cambió el encendido, le cambié el encendido. Estaba obviamente con platino, condensador, se pasó a CDI. Bueno, había quedado muy picante. Se trabajó un poco en el escape. El escape en el motor dos tiempos es fundamental, verdaderamente tiene mucho que ver en la buena combustión en la buena combustión y en una combustión que sea suntuosa, o sea, que sirva, dado que, bueno, los gases que quedan retenidos en el escape ayudan a que los gases frescos que hay dentro del cilindro no se escapen. Sé que hay muchos que liman. Por ejemplo, hay un muchachito, vamos a borrar esta notificación. Hay un muchacho ya, era un muchachito cuando lo empecé a ver, que hace algunos años, ahora 4 o 5 años lo veía, el canal de él, Cacha 2T se llama, y siempre estaba intentando hacer andar una de estas motitos, y uno, a veces con cierta altanería, pero no de mala onda, por ahí veía alguna cosa que resultaba medio aberrante, entonces uno comentaba por ahí a veces negativamente, pero bueno, ¿por qué comentaba negativamente? Porque cuando nosotros queríamos mejorar algún motorcito de esos, teníamos que partir de una base, o sea, teníamos que saber qué avance de admisión, qué avance de escape, qué avance de compresión de cárter teníamos. Teníamos que tener en cuenta un montón de cosas, un montón de mediciones, que solo las podíamos saber anotándolas y tomando referencias, ya sea con un calibre, desde la cabeza, desde donde
roscamos la bujía, o bueno, tomando distintas mediciones que generalmente se podían hacer con un disco gradado, que era como una especie de transportador doble que poníamos en la punta del cigüeñal, agarrado con una tuerquita, alguna arandela para que no se gire, y con un fiel, que era un alambrecito, marcábamos el punto cero. Ahí sabíamos más o menos a cuántos grados del punto muerto superior teníamos el escape, teníamos la compresión, teníamos el punto máximo inferior, o sea, teníamos distintas mediciones que acorde a lo que queríamos lograr, tocábamos o no. Hay muchos que le mandan mecha, le mandan lima, y bueno, lo preparan, pero por ahí estropean más cilindros que los que sacan andando, como hemos hecho todo, ¿no? Que está lindo también tener un registro, que cuando uno logra una potencia en un motorcito de esos aceptable, o hizo una mejora aceptable, saber, tener anotado cómo se logró, porque si yo lo rompo y después lo quiero replicar, no tengo esa información. Entonces está bueno tener todas esas medidas de avance, apertura, cierre y las mejoras que uno va a ir haciendo. Así que bueno, nada, quería contarles, esos cilindros Euro 80 y hubo Euro 90, incluso armé varios con eso. Esos cilindros en sus principios, antes de llegar a ser lo que fueron, se los conocía como los neurocilindros, por neuróticos. Algunos andaban, otros no, otros fallaban, otros no, porque por ahí los nollos del cilindro no estaban tan bien ubicados, o sea, no eran tan precisos, pero con el tiempo han logrado ser muy buenos. La idea mía es agarrar un ciclomotor, un motorcito, si fuese mío mejor, pero la verdad no lo pude conseguir. De algún amigo, de algún suscriptor, demostrarle todo esto que yo sé hacer y subírselo a ustedes para que vean cómo se puede sacar el mayor rendimiento a un motor de 2 tiempos de esas características. Les puedo asegurar que esa que armé, así como la veían de feíta, que después el chico la mejoró toda, la moto no se conoció más, la pintó, le hizo un buen trabajo, pero era al principio lo que se denomina un tapado, es ese coche que está destruido, que parece que no vale 2 pesos y adentro tiene un V8 con leva, carburador. Bueno, esta motito era así, era horrible, que después quedó hermosa, pero le ganaba a los 110, a las motos 110 centímetros cúbicos. La moto 110 se le iba de salida, pero cuando empezaban a tirar, le terminaba ganando. Y esto viene en respuesta a un comentario que hizo un amigo con cierta ironía, que manejamos los de la vieja escuela, y me puso, le diste unos conejitos más, como diciendo, no llegan a burros esto. Unos caballitos no llegan a caballitos, llegan a conejitos, sí, que había quedado muy bien desarrollado ese motorcito, la verdad que me gustó hacerlo, y tenía el mismo entusiasmo que tengo hoy, por quizás lograr hacer andar como corresponde un motorcito de esos, donde bueno, tengo mucho sentimiento de haber renegado tanto, de muy chico. Pero renegando tanto bien, renegando y aprendiendo. Así que bueno, nada, quería ponerlos en contexto de ese shorts que por ahí me ven ahí acelerando una motito. Y nada, bueno, tener la charlita que tenemos cotidianamente. Sé que varios amigos, esperan este momento como para, bueno, si fuese la novela de la noche. Les mando un saludo, espero que estén bien, los invito a seguir el canal, a apoyar el canal y nos vemos mañana en algún otro videíto y si no en la charlita que estamos acostumbrados, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, acá en mi taller.
Les mando un saludo, acá no hay libretos, nos vemos mañana.